tenido conocimiento de dichos actos, se vio impedida de entregar a Cernapesca la información necesaria para que dicho servicio concluyera que el CIAM actualizado no ha causado daño y no representa riesgo ni peligro para el chungungo durante su funcionamiento. Segundo, la extemporaneidad y dilación en la resolución del recurso de reposición, al haber la superintendencia incumplido el plazo máximo de 30 días que tenía para ello, lo que constituyó un agravio atendida la tardanza que implicó la suspensión de la tramitación de la concesión marítima requerida para operar el CIAM. Luego de las referidas alegaciones, analiza las ilegalidades y arbitrariedades que tendría la resolución recurrida. En primer lugar, señala que las medidas provisionales debieron ser dejadas sin efecto, acogiéndose el recurso de reposición, toda vez que la resolución que las adoptó fue dictada en contravención a la ley. Reitera lo señalado en el escrito de reposición en lo referente al plazo máximo de duración de las medidas provisionales preprocedimentales, señalando que la superintendencia, al adoptarlas por 30 días, le causó agravio, al no tener certeza respecto de los plazos aplicables para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en ellas, considerando que su incumplimiento está tipificado como infracción administrativa. Asimismo, hace presente que esta alegación fue rechazada por la resolución reclamada sin fundamentación alguna. A continuación, señala que tanto la resolución exenta 714 como la resolución reclamada carecen de la debida motivación, atendido que, aun cuando en el recurso de reposición se señalaron todos los antecedentes de hecho y de derecho que permitían concluir la ausencia de un daño inminente, este fue rechazado. Hace presente que el CIAM actualizado nunca realizó ni contempló una captación de agua de mar desde el intermareal rocoso, lugar de ubicación de la madriguera de Chungungos, sino que dicho punto se ubicó a 50 metros de distancia y a 12 de profundidad en el lecho arenoso del fondo marino. Asimismo, señala que las bombas de captación cuentan con medidas de protección para evitar la succión de ejemplares de dicha especie y sus alimentos. Respecto de la proporcionalidad de las medidas, reitera los argumentos vertidos en la reposición, señalando que el estándar fijado por el legislador es más alto que el aplicado por la superintendencia, que en la resolución reclamada sostiene que se trata de medidas adecuadas para lograr el objetivo de proteger el medio ambiente. Alega que no basta determinar si las medidas son adecuadas, sino que deben ser proporcionales a la afectación que éstas generan en la esfera de derechos del administrado y a las circunstancias específicas aplicables. A continuación, reitera que en la resolución exenta 714 no hay argumentación alguna que acredite la urgencia de la adopción de las medidas, habiendo transcurrido más de 70 días desde la actividad de inspección y considerando que la superintendencia contaba con todos los antecedentes del CIAM actualizado, así como los monitoreos que permitían concluir la inexistencia de los riesgos invocados. Además, hace presente que la resolución reclamada no emitió pronunciamiento al respecto, adoleciendo de un vicio grave y esencial. En segundo lugar, alega que la superintendencia debió aceptar su solicitud de dejar sin efecto la actividad de fiscalización efectuada el 6 de octubre de 2015 y el requerimiento de información, puesto que la resolución exenta 714 se extinguió de pleno derecho el 22 de septiembre de 2015, al vencer el plazo legal de 15 días de vigencia de las medidas. Señala que la superintendencia no puede fiscalizar un acto administrativo que estuvo sometido a su competencia, pero que actualmente carece de efectos jurídicos por haberse extinguido, en este caso por caducidad. En tercer lugar, alega que la superintendencia debió omitir pronunciamiento respecto del incumplimiento de la medida provisional de entrega de un plan global de monitoreo y protección del chungungo, toda vez que el acto administrativo que la ordenó fue dictado en contravención a la ley y la fiscalización de las medidas se efectuó cuando éstas ya estaban extinguidas. A continuación, señor presidente, me referiré a las alegaciones de la parte reclamada. El 26 de enero de 2016,
La reclamada evacuó informe solicitando se rechace en todas sus partes la acción interpuesta y se declare que la resolución recurrida es legal y fue dictada conforme a la normativa vigente con expresa condena en costas. En primer lugar, se refiere a la vigencia de las medidas provisionales preprocedimentales, señalando que no desconoce el hecho que la interpretación judicial actual sostiene que éstas quedan sin efecto si el procedimiento no se inicia dentro del plazo de 15 días, el que es un plazo de caducidad. Agrega, no obstante, que lo anterior no acarrea un vicio que afecte la legalidad de las mismas. En cuanto a la alegación relativa a la falta de motivación de la resolución reclamada, al no haberse acreditado de forma razonable la hipótesis de riesgo, hace presente que no se requiere un resultado lesivo, y menos probar daño ambiental. Agrega que aún con el CIAM actualizado, lo cual fue considerado al dictarse la resolución exenta 714, el riesgo se mantiene, atendido que éste se configura por la posibilidad de que los chungungos y las especies que les sirven de alimento sean succionadas desde el intermareal o el fondo marino. En lo referente a la proporcionalidad de las medidas, señala que ésta no se analiza con el mero hecho formal de que el texto de la resolución que las ordena haga referencia expresa al tipo de infracción y a las circunstancias del artículo 40, sino que dice relación con que éstas sean adecuadas para eliminar la hipótesis de daño inminente al medio ambiente. Agrega que al momento de efectuarse la fiscalización, se encontró un proyecto de succión de agua marina distinto del autorizado, lo que generaba un riesgo a los chungungos, por lo que se decretó el sellado de tuberías y una serie de medidas correctivas y de monitoreo, que no innovan, sino que solo reiteran obligaciones que el titular debía cumplir de acuerdo a su RCA y que habían sido incumplidas. Luego, señala que se acreditó la hipótesis de riesgo requerida para decretar las medidas. Sostiene que en virtud de los hechos constatados durante la inspección, lo indicado por Cernapesca y el posterior análisis de información, se estimó que el CIAM construido en forma distinta a lo autorizado y su eventual operación generaba riesgo para la fauna del sector Punta Madrid, especialmente el chungungo. Hace presente que ello se hacía más latente al no tenerse conocimiento si la construcción del sistema se encontraba finalizada y por la circunstancia de no haber entregado el titular en los términos requeridos el Plan Global de Protección y Monitoreo del Chungungo. Alega que la hipótesis de daño inminente al medio ambiente dice relación con todos los riesgos de la construcción y operación del sistema distinto al autorizado y con la posibilidad de succión de ejemplares del chungungo y otras especies. Señala que dicho riesgo se genera en todos los casos, sea que la succión se realice en el intermareal o en el fondo marino. Alega que el hecho que en una de las adendas se dijera que se trataba de un sistema preliminar no habilita al titular para cambiar a su voluntad lo autorizado, sin darle un manejo adecuado a los impactos. A continuación, se refiere al rechazo de la solicitud de dejar sin efecto la actividad de fiscalización ambiental efectuada el 6 de octubre de 2015, señalando que la postura de la reclamante es inconsistente, toda vez que en sede administrativa solicitó la nulidad de las medidas y en sede judicial adscribe a la tesis de la caducidad, pero atribuyéndole el efecto propio de la nulidad. Explica que cuando opera la caducidad de las medidas, se entiende que cumplido el plazo de 15 días, éstas dejan de tener efecto, pero que ello no significa que durante el tiempo en que estuvieron vigentes no generaron obligaciones para el titular, cuyo cumplimiento es susceptible de ser fiscalizado. Luego, se refiere a la decisión de tener por incumplida la medida provisional de entrega de un plan global de monitoreo y protección del chungungo. Alega que el recurso de reposición está correctamente rechazado, toda vez que el titular incumplió la medida ordenada por ella, la que además solo reiteraba una exigencia incumplida de la RCA. Señala que la reclamante hizo entrega de un informe incompleto, en el que no se apreciaba ni individualizaba plan de contingencia alguno, y que tampoco se identificaba claramente qué medida de protección se aplicaría respecto de dicha especie. En lo que se refiere a su decisión de remitir los antecedentes al Servicio de Evaluación Ambiental,
señala que ello constituía una obligación para una adecuada ponderación y manejo de los impactos, en virtud de los principios preventivo y precautorio. Agrega que la consulta de pertinencia de la reclamante fue resuelta por el Servicio de Evaluación Ambiental sin tener a la vista el pronunciamiento de Cernapesca, el que era absolutamente necesario, atendido que los principales impactos de la construcción y operación de las obras dice relación con el ecosistema marino. Señala que para fundamentar aún más su decisión, intentó suplir esa omisión, solicitando un pronunciamiento al Cernapesca, el cual fue claro en señalar que existe la posibilidad de afectación y generación de impactos al Chungungo. Asimismo, plantea que el Servicio de Evaluación Ambiental, de haber conocido este pronunciamiento, habría resuelto la consulta de pertinencia en forma distinta. Además, señala que no podía acoger la reposición, dejando sin efecto las medidas, toda vez que no existía claridad en relación a los riesgos asociados a la construcción y operación del nuevo sistema. En conclusión, sostiene que al ordenar la remisión de los antecedentes al Servicio de Evaluación Ambiental, tuvo en consideración el riesgo hipotético señalado por Cernapesca, bajo la lógica de un deber de cuidado impuesto en virtud del principio precautorio. En cuanto a su decisión de dar por cumplidas las demás medidas provisionales, hace presente que fue el informe de fiscalización derivado de las actividades que la reclamante solicita dejar sin efecto el que sirvió de fundamento para ello. En lo que respecta a la afectación del derecho a defensa de la reclamante por la no publicación de todos los antecedentes que se consideraron en la resolución impugnada, señala que ello no es efectivo, pues al día siguiente de su notificación, el titular tuvo en su poder toda la documentación que antes no se pudo publicar en el SNIFA por problemas técnicos, que también fueron conocidos por este. Por último, respecto de la extemporaneidad y dilación en la resolución del recurso de reposición, hace presente que tanto la jurisprudencia administrativa como la judicial y la doctrina están contestes en que, salvo disposición en contrario, los plazos para la administración no son fatales, por lo que su incumplimiento no acarrea la nulidad del acto. Cabe señalar que el día de ayer la reclamante presentó un escrito en el que hizo presente consideraciones de hecho y de derecho y acompañó documentos en apoyo de su pretensión. Es todo cuanto puedo relatar, señor presidente. Muchas gracias, señor relator. Por la parte reclamante, don Sebastián Avilés Besanilla, que se ha anunciado por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Con la venia del señor presidente, procedo a deducir alegatos por mi representada, Pampa Camarones S.A., solicitando desde ya a este ilustre tribunal que proceda a acoger nuestra reclamación en todas sus partes, puesto que la resolución exenta 1147 del 2 de diciembre de 2015 ha sido dictada en contravención a la normativa vigente y por ende es ilegal y arbitraria y causa serios agravios a mi representada. Lo anterior en razón de los siguientes argumentos. En primer lugar, ilustre tribunal, la superintendencia resolvió rechazar un recurso de reposición administrativo interpuesto en contra de la resolución exenta 714 que adoptó medidas provisionales al proyecto Planta de Cátodos Pampa Camarones. A juicio de la superintendencia, dichas medidas serían conforme a nuestra normativa vigente. Sin embargo, nuestra parte postula lo contrario, señalando que la resolución 714 no cumple con los requisitos esenciales señalados en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia y en el artículo 32 de la Ley 19.880. Respecto de esos requisitos, en primer lugar, me gustaría referirme al riesgo inminente de daño al medio ambiente o a la salud de las personas. Nosotros postulamos, en primer lugar, que no existe un riesgo al medio ambiente, especialmente al chungungo. Y en segundo lugar, postulamos que la superintendencia estuvo muy lejos de cumplir con el estándar de motivación que exige nuestra normativa para poder acreditar un daño inminente. El artículo 48 es claro en señalar
de que las medidas provisionales deben ser solicitadas fundadamente. ¿Qué es lo que ha señalado la propia superintendencia respecto de qué se entiende por estar debidamente fundamentadas? La resolución 541 del 6 de julio del 2015 de la superintendencia, que autorregula el procedimiento de dictación de medidas provisionales, señala específicamente que para ser fundada una medida provisional debe venir acompañada de antecedentes que acrediten el riesgo inminente al medio ambiente o a la salud de las personas y que ese riesgo debe ocurrir en un breve plazo. Por eso se trata de un riesgo inminente. ¿Qué es lo que ha señalado este ilustre tribunal en su jurisprudencia? En reiteradas ocasiones, pero en una sentencia dictada hace pocos días, la causa R48 del 2014, este ilustre tribunal ha señalado que para poder cumplir con el estándar de motivación se requiere siempre de acompañar antecedentes técnicos que sean suficientes e idóneos para acreditar el riesgo inminente y su probabilidad de ocurrencia en un breve plazo. Pues bien, cabe preguntarse cuáles fueron esos antecedentes suficientes e idóneos que le permitieron a la superintendencia cumplir con el estándar de motivación. La resolución 714, cuando decide adoptar medidas provisionales, señala que los riesgos identificados sería la afectación al chungungo debido a la succión a través del sistema de impulsión de agua de mar y el riesgo de migración de los individuos de dicha especie. ¿Cuál es el único antecedente técnico que obra en el expediente administrativo? El ordinario 154855 del 1 de julio del 2015, ordinario del Sennapesca. El Sennapesca, en ese ordinario, que tiene una extensión de 1,5 planas, le señala a la superintendencia su informe respecto de la fiscalización del mes de junio del año 2015. En el mes de junio del año 2015, funcionarios de la superintendencia, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y de otros servicios públicos se apersonaron a fiscalizar el proyecto, específicamente el sector de Punta de Madrid. ¿Qué fue lo que constataron ese día? De acuerdo al acta que está en el expediente administrativo, constataron que el sistema de impulsión de agua de mar ya no tenía un punto de aducción en el intermareal rocoso consistente en una piscina excavada, sino que se asomaba una tubería cuya boca estaba precisamente en el intermareal rocoso. Al mismo tiempo, acto seguido, los funcionarios constataron que existía una madriguera de chungungos a pocos metros de la boca de la tubería que constataron ese día. Por tanto, el Sennapesca, bajo sus competencias y sus conocimientos técnicos, independiente de cualquiera de las personas que estamos hoy día en esta sala, podríamos haber llegado a las mismas conclusiones, cuando verifica en terreno que existe una tubería sin ningún tipo de medida de protección en el intermareal rocoso y que existe una madriguera a tan solo unos metros, claramente uno concluiría que si esa tubería empieza a funcionar tal como está, generaría un riesgo sobre el chungungo. Y eso es lo que deja ver el Sennapesca en su informe de 1 de julio del 2015. Sin embargo, lo que llama profundamente la atención es que la superintendencia esperó hasta el 25 de agosto, es decir, casi 2 meses, para adoptar estas medidas provisionales, invocando los riesgos que le señaló el Sennapesca el 1 de julio. ¿Por qué es importante detenerse en el tiempo de la dictación de las medidas? Porque entre el 1 de julio y el 25 de agosto, la superintendencia tuvo en su poder el sistema de impulsión de agua de mar actualizado. La superintendencia, a mediados de junio, cuando fiscalizó, le requirió la información de este sistema a mi representada y le dio un plazo para cumplir con ese requerimiento de información. Ese plazo venció el 2 de julio. Por lo tanto, el Sennapesca claramente emitió un informe técnico que no es suficiente ni tampoco idóneo, porque no fue capaz de ponderar todos los antecedentes de hecho que existían en este presente caso. Esos antecedentes de hecho, que a nuestro juicio permitían acreditar la inexistencia de un riesgo inminente, dicen relación con que el punto de aducción no es en el intermareal, sino que es a 50 metros mar adentro, a 12 metros de profundidad, en el lecho arenoso del fondo marino. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que toda la doctrina señala que el chungungo es un mamífero que pasa la mayor parte del tiempo fuera del agua en el intermareal rocoso, que sus madrigueras las instalan en el intermareal rocoso, no 50 metros mar adentro a 12 metros de profundidad en el lecho arenoso. Y la razón también es sencilla, porque los alimentos
que utiliza esta especie se encuentran en las algas pardas que crecen en las rocas del intermareal. Por lo tanto, cuando se decidió cambiar el punto de aducción, claramente fue con un objetivo ambiental, y ese objetivo ambiental tenía la única finalidad de proteger al chungungo, situación que la superintendencia desconoció totalmente y no ponderó al momento de adoptar estas medidas provisionales. El segundo argumento que señala el Cernapesca en el ordinario que motivó las medidas provisionales es que no existían medidas de protección. Recordemos que lo que constató ese día, a mediados de junio, fue una tubería sin ni una medida de protección. Sin embargo, el sistema de impulsión de agua de mar, tal como sabía la superintendencia cuando recibió su detalle el 2 de julio, consta con medidas de protección. ¿Cuáles son esas medidas? Tiene un sistema de doble rejilla, una rejilla interna que impide el paso de elementos de un tamaño superior a 0,5 centímetros. Y tiene una rejilla externa que consiste en un canastillo protector que impide el paso de elementos superiores a 1 centímetro. Por lo tanto, suena a lo menos extraño que la superintendencia haya señalado en la resolución 714 que lo que motivaba los riesgos era las modificaciones de este sistema de impulsión de agua de mar y que no existían medidas de protección, cuando el sistema de impulsión de agua de mar, que obraba en su poder, porque es distinto a que la superintendencia no hubiese tenido los antecedentes en su poder, pero sí los tenía. Y el 25 de agosto, cuando decide dictar estas medidas, claramente incurre en una ilegalidad y una arbitrariedad en contra de mi representada. Nosotros hicimos patentes estos antecedentes en el recurso de reposición. Sin embargo, la superintendencia tuvo la desfatachez jurídica de decir que las medidas provisionales habían sido dictadas conforme a la ley. Y al intentar tardíamente justificar las medidas provisionales, la resolución reclamada se funda en un nuevo antecedente que a juicio de la superintendencia sería técnico e idóneo. Quiero graficar el antecedente. Es un ordinario del Cernapesca 155.343, una extensión de menos de una página. A juicio de la superintendencia existiría un riesgo inminente porque el Cernapesca, al ponderar el sistema de impulsión de agua de mar, concluye que no es posible asegurar que no existirá un daño. Si uno analiza detenidamente, el Cernapesca lo que está diciendo es que no es capaz de afirmar nada, pero lo que exige la ley es que las medidas provisionales tengan un daño inminente acreditado. Este ilustre tribunal lo ha señalado en reiteradas oportunidades. Que esté debidamente acreditado requiere antecedentes técnicos suficientes e idóneos. Claramente, insisto, esto no puede ser considerado como un antecedente suficiente e idóneo. Es más, cuando nosotros le señalamos a la superintendencia en nuestro recurso de reposición que le solicitara al Cernapesca un nuevo pronunciamiento donde pudiese ponderar todos los antecedentes de hecho que existían respecto a este sistema actualizado, la superintendencia, al intentar tardíamente justificar y motivar su acto, le remite el sistema de impulsión de agua de mar actualizado al Cernapesca. Esa remisión se produjo en noviembre del año 2015. Lo que llama la atención a esta parte es que cuando la superintendencia decide remitir al Cernapesca, no le remite la pertinencia ni su respuesta por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, donde acredita que considerando la ubicación actual del punto de captación, que las medidas de protección con que cuentan las bombas de captación y que la velocidad de succión, esas características específicas que fueron ponderadas por el Servicio de Evaluación Ambiental, le permitieron concluir que en el presente caso no existían una alteración a los impactos ambientales aprobados. No existía una alteración a la extensión, a la magnitud o a la duración de los impactos aprobados. Sin embargo, la superintendencia le pide la opinión al Cernapesca porque claramente la opinión del Servicio de Evaluación Ambiental no le era útil para perseguir su fin de intentar motivar tardíamente las medidas provisionales. Lo que llama aún más la atención es que la superintendencia tampoco le remitió los informes de monitoreo. Existen informes de monitoreo de los años 2013 al 2015 que demuestran que en Punta de Madrid y en todo el borde costero de ese sector existen múltiples hábitats que constituirían el lugar ideal para el chungungo. Es decir, cuando señalamos que el segundo riesgo identificado era el riesgo de migración, porque al parecer del Cernapesca, Punta de Madrid era el único lugar donde los chungungos podían
habitar, los informes de monitoreo de durante 3 años demostraban completamente lo contrario. Sin embargo, la superintendencia tampoco remite ese antecedente al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Y en último lugar, para determinar la idoneidad de este informe técnico, llama la atención que el Senapesca lo único que señala es que no es capaz de señalar si es que existe o no un riesgo de daño, considerando que este sistema tiene una capacidad de captación e impulsión de 94 metros cúbicos por hora. Sin embargo, siendo solamente abogado y no ingeniero, esa es una medida de volumen, no es una medida de velocidad. Y para poder determinar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo de succión y por ende de afectación a la integridad física del chungungo, lo que había que atenerse era la velocidad de succión. La velocidad de succión de este sistema es de 0,5 metros por segundo. Esa velocidad cumple con las recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Sin embargo, no existe ninguna ponderación y emplazo inmediatamente a mi distinguido contradictor que cuando le toque realizar su alegato nos pueda explicar en qué lugar del expediente administrativo están estos antecedentes técnicos e idóneos que ponderaron la ubicación, las medidas de protección y la velocidad de succión para concluir que existía una probabilidad de ocurrencia de este riesgo de afectar la integridad física del chungungo, porque a nuestro juicio claramente no lo lograron demostrar. En segundo lugar, y en relación a este mismo punto, el artículo 48, en su inciso segundo, señala que cuando las medidas provisionales son adoptadas en forma previa a un procedimiento sancionador, deben cumplir con un requisito adicional. Ese requisito adicional se refiere a que deben ser proporcionales al tipo de infracción cometida y a las circunstancias señaladas en el artículo 40. Cuando fuimos notificados de la resolución 714, la leímos una y otra vez y no encontramos en ningún lugar, ni en los considerandos ni en los resuelvos, donde se identificara cuál era la infracción que había cometido mi representada, que ameritaba esta necesidad y esta urgencia de adoptar medidas en forma previa a un procedimiento sancionador. Le señalamos lo anterior a la superintendencia en nuestro recurso de reposición y la resolución reclamada señala de que no es necesario identificar infracciones ni las circunstancias aplicables para determinar la proporcionalidad. A juicio de la SMA, basta con constatar una situación de riesgo para adoptar medidas. Yo leo una y otra vez el inciso segundo del artículo 48 y señala claramente: las medidas deben ser proporcionales al tipo de infracción cometida y a las circunstancias señaladas en el artículo 40. Este requisito es exclusivo cuando las medidas son adoptadas con fines exclusivamente cautelares. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con lo que señala la superintendencia en la resolución reclamada. Y lo que llama aún más la atención es que la superintendencia, recién en el informe evacuado en autos, identifica cuál sería esta infracción. A juicio de la superintendencia, mi representada estaría eludiendo el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa conclusión deja varios vicios de ilegalidad de manifiesto. El primero es que el acto administrativo impugnado claramente no es autosuficiente, puesto que la superintendencia necesitó esta sede jurisdiccional para justificar cuál era la infracción que nos estaba reprochando. En segundo lugar, cabe señalar de que no toda modificación a un proyecto aprobado es una infracción administrativa de elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino solo aquellas modificaciones que constituyen cambios de consideración. Eso es lo que señala nuestra normativa vigente, específicamente la letra G del artículo segundo del reglamento del sistema. Por lo tanto, si uno revisa la resolución 714 y la resolución reclamada, ambas fundan los riesgos en una modificación a un proyecto aprobado, pero ninguna señala que esa modificación sería un cambio de consideración. Esa afirmación recién viene en el informe evacuado en autos. Por tanto, deja en evidencia la falta de motivación. Este tribunal fue enfático en señalar en la causa R6 del 2013 de que no se cumple con el estándar de motivación cuando un acto administrativo no es autosuficiente.
Que no sea autosuficiente es cuando es necesario tener que entrar a explicar en sede judicial cuáles fueron los argumentos que motivaron dicho acto. Asimismo, la superintendencia incurre en un segundo vicio de ilegalidad con esta argumentación, puesto que dio inicio a un procedimiento sancionatorio distinto al señalado por la ley y la jurisprudencia de este ilustre tribunal. Este tribunal, en causas R15 y R21 del año 2013, le señalaron enfáticamente a la superintendencia que para poder señalar que un titular está eludiendo el sistema de evaluación de impacto ambiental se requiere un procedimiento administrativo sancionatorio. ¿Qué fue lo que ocurrió en la especie? La resolución reclamada, en su resuelvo tercero, decide enviar al Servicio de Evaluación Ambiental todos los antecedentes del SEAM para que evalúe íntegramente la consulta de pertinencia. Nosotros nos contactamos con el Servicio de Evaluación Ambiental para ver qué se entendía al respecto, dado que la resolución reclamada en ningún lugar señalaba que esto, a juicio de la SMA, sería un cambio de consideración. Y nos informaron que estaban emitiendo un informe de elusión, es decir, que habían dado inicio a un procedimiento administrativo para constatar esta eventual elusión al sistema de evaluación. Sin perjuicio, este tribunal ha señalado en 2 oportunidades que lo que estableció el legislador es que se requiere un procedimiento administrativo sancionatorio y no de un resuelvo de una medida provisional para determinar si es que existe o no existe una elusión al sistema. Más aún, cuando la superintendencia justifica esa alusión en un paupérrimo informe técnico emitido por el Cernapesca en menos de una plana. Nos parece del todo irresponsable el ejercicio de la función pública que ha hecho la superintendencia en este caso. A mayor abundamiento, un tercer vicio de ilegalidad que manifiesta esta actitud es la afectación al derecho de defensa de mi representada. La superintendencia no le dio traslado, no le notificó ni publicó en el expediente las comunicaciones que sostuvo con el Cernapesca para intentar justificar tardíamente este riesgo y para posteriormente justificar esta elusión. Nosotros señalamos ese punto y la superintendencia señala que no ha afectado nuestro derecho a defensa, puesto que nos ha notificado estos actos trámites en forma posterior a la resolución de término del procedimiento. Es decir, a juicio de la SMA, no existe ninguna obligación de dar traslado al administrado, cuyos derechos e intereses pueden ser afectados negativamente, durante la instrucción del procedimiento administrativo. Esa argumentación no viene acompañada de fuente normativa alguna, de jurisprudencia alguna y menos de doctrina. Sin embargo, yo nuevamente leo la ley. El artículo 62 señala que la ley 19.880 aplica en forma supletoria. Reviso esa ley y me encuentro en el artículo 17 que dentro de los derechos de los administrados está acceder al expediente, aportar información y formular alegaciones. Nosotros estuvimos impedidos de aportar todos estos argumentos que hemos señalado hoy día al Cernapesca para que pudiese hacer una ponderación real y pudiese haber aportado un informe técnico que fuese suficiente e idóneo. Lamentablemente fuimos impedidos de realizarlo, dado que no fuimos comunicados de todos estos actos trámites en forma previa a la dictación de la resolución reclamada. En último lugar, ilustre tribunal, me gustaría referirme al requisito del plazo. La superintendencia señala que el incumplir el plazo de duración de las medidas provisionales no genera ningún vicio de ilegalidad. A juicio de la superintendencia, el único efecto jurídico de adoptar medidas por el doble del plazo que contempla la ley es la caducidad de las medidas provisionales, que éstas no prosperan. Palabras textuales del informe emitido en autos. Sin embargo, nosotros en nuestro recurso señalamos que el adoptar medidas por el doble del plazo que contempla la ley es ilegal, puesto que afecta al derecho a defensa, porque las medidas provisionales establecen obligaciones para los administrados. El incumplimiento de esas obligaciones está tipificado como una infracción administrativa en la letra L del artículo 35 de la Ley Orgánica de la SMA. Por tanto, cuando la superintendencia adopta medidas provisionales por el doble del plazo de la ley y establece que el principal reporte de cumplimiento de las obligaciones
también tiene que entregarse el día 30, el administrado se enfrenta a una situación de incertidumbre, porque no sabe cuál es el plazo en que debe cumplir con las obligaciones contenidas en las medidas provisionales. Si es que no existe ninguna ilegalidad y el único efecto, en palabras de la SMA, es que las medidas no prosperan, nos preguntamos si es que el administrado debe modificar unilateralmente el plazo de cumplimiento, es decir, debe autoentender que el plazo para cumplir era el plazo de 15 días, que es el plazo que señala la ley, o debe decidir unilateralmente que está autorizado a entregar el reporte de cumplimiento en cualquier día cuando lo estime pertinente, o más aún, llegaríamos al absurdo que el administrado tiene que entender que esas medidas, al quedar sin efecto, no exigen ningún estándar de cumplimiento y por ende no es necesario entregar ese reporte. Claramente, cuando se adopta un plazo ilegal, se afecta el derecho a defensa, porque existe una incertidumbre respecto de los tiempos y de la forma en que se debe cumplir con las obligaciones. Hoy día, mi representada enfrenta una situación de estar, a juicio de la SMA, cometiendo la infracción administrativa de incumplir las obligaciones de las medidas provisionales. A esto tenemos que agregarle que hoy día, a juicio de la SMA, está eludiendo el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por tanto, claramente los agravios han sido inmensos en este caso. Estamos hablando de infracciones sumamente complejas y sumamente graves, bajo un estándar de motivación originado por este paupérrimo informe técnico, lo que claramente nos parece que este ilustre tribunal no puede avalar. Es más, uno revisa la jurisprudencia, revisa el SNIFA y los procedimientos administrativos de la SMA y ve cómo la superintendencia, a lo largo del tiempo, desde el 2012 a la fecha, ha ido avanzando gracias a la jurisprudencia de este ilustre tribunal. Pero ahora uno ve lo que pasa con las medidas provisionales y se percata justamente de lo contrario. Por tanto, invitamos a ustedes, ilustres ministros y ministras, a dictar una categórica sentencia, en este caso, con el único objetivo de que mi representada pueda subsanar las agraviosas decisiones de la SMA y en los administrados como la administración puedan mejorar el ejercicio de la función pública. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Por la parte reclamada, don Emmanuel Ibarra Soto, por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustre y en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, deduzco alegato en estos autos solicitando desde ya el rechazo del presente reclamo con costas atendidos los argumentos que procedo a exponer. El objetivo del alegato para esta superintendencia es entregarle a ustedes más antecedentes y de manera que ustedes puedan entender cuál fue el razonamiento que tuvo la superintendencia al momento de dictar esta medida. Y para lograr ello yo me voy a referir a cada uno de los vicios supuestos vicios que levanta la empresa Pampa Camarones en este caso. El primero de los vicios, y es evidente que estamos discutiendo acá, es que se cuestiona que aquí no hubo un daño inminente al medio ambiente, es decir, no se dio la hipótesis de riesgo. Al respecto, nosotros, en primer lugar, quiero señalar que no solo fueron esos oficios los que motivaron la dictación de las medidas, porque ustedes pueden ver el expediente administrativo y hay informes de fiscalización, que son mucho más largos que una página. Al respecto, la hipótesis de riesgo se creó en relación al chungungo, ya lo hemos visto acá. El chungungo es un mamífero, es una especie de nutria que habita en toda la costa pacífica de Sudamérica. Es una especie en peligro de acuerdo a la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza. Es vulnerable de acuerdo al Libro Rojo de Vertebrados en Chile y está en veda de acuerdo al Decreto Supremo 225 del año 95 del Ministerio de Economía. Para yo explicarle a ustedes cómo se construyó el riesgo, yo creo que es necesario ir a la evaluación ambiental de este proyecto porque entrega importantes antecedentes. Este fue la planta de Catos Pampa Camarones, el proyecto evaluado. Este proyecto ingresó como una declaración de impacto ambiental. En la página 68 de esa declaración, la empresa dice expresamente que no se detectó especies en el área del proyecto. El Cernapesca y el SAC reaccionaron inmediatamente observando esta vía, y el Cernapesca dice, y es raro para que una declaración de impacto ambiental le solicita que levante una línea de base del medio ambiente biótico, porque aquí en Punta de Madrid había muchas especies protegidas, como por ejemplo el chungungo. Y el Cernapesca además le dice,
especifíqueme las obras de cómo se va a captar y conducir el agua de mar, porque justamente cómo van a ser las obras y cómo se van a construir van a determinar los impactos que hay que evaluar y por lo tanto manejar. El SAC dijo lo mismo: por favor, esta día necesito que me especifique cuáles van a ser las obras del sistema de impulsión de agua marina. La empresa, la adenda número 1, entrega un informe de medio biótico, que es el que ustedes pueden ver en pantalla. Ese informe trajo una conclusión, que es que dice, y lo leo con su venia: sin embargo, en la zona de Farellones, frente a Punta Madrid, la presencia o evidencia de mamíferos de cualquier individuo resultó nula. Esto también le pareció extraño al SAC y al Sernapesca. El Sernapesca le vuelve a decir a la empresa: por favor, hagan una caracterización del medio ambiente marino. El SAC le dice: este informe carece de información relevante porque aquí así hay fauna silvestre que hay que proteger y manejar. Finalmente, en la adenda 2, la empresa hace una nueva campaña de monitoreo y encuentra el chungungo. Y expresamente, si ustedes revisan la adenda 2, la empresa dice: aquí es verdad, está el chungungo, hay un problema de conservación del mismo, de hecho la peligrosidad de su especie se da porque se invade de manera inadecuada su hábitat natural, y dice que es necesario adoptar, la misma empresa dice, necesario adoptar medidas de protección y conservación. En respuesta a esa adenda 2, donde la empresa sí encontró el chungungo, el Sernapesca dice: yo solamente me voy a mostrar conforme con el proyecto bajo una condición, y es que la empresa entrega al Sernapesca, antes de construir cualquier cosa, un plan de monitoreo y de protección del chungungo, cosa que quedó reflejada en la resolución de calificación ambiental que yo les copio en la pantalla. El considerando 7.1 de la RCA dice clarito: el plan de protección y monitoreo del chungungo debe presentarse al Servicio Nacional de Pesca antes de la construcción del proyecto. Es decir, le están diciendo a la empresa: Pampa Camarones, usted no construya nada de las obras de impulsión de agua marina mientras no esté este plan, porque justamente con este plan lo que se quiere lograr es ver cuántos chungungos hay, cómo se comportan y si es necesario adoptar una medida que maneje ese impacto que se pueda producir. ¿Qué sucede? Nosotros llegamos a fiscalizar este proyecto. ¿Y qué nos encontramos, señoría ilustre? La primera conclusión a la que se llega cuando se fiscaliza con el Sernapesca, con el SAC y con la Gobernación Marítima de Arica, es que la empresa había empezado a construir este proyecto, estaba bastante avanzado y no había entregado este plan global de monitoreo y protección del chungungo a nadie. Ya solo esto bastaría para poder dictar una medida provisional de que se entregue el plan y que se paralice la construcción, porque lo que justamente quería el SEA es que no se construyera nada mientras no tuviéramos clara la situación del chungungo. Pero no solamente tenemos ese antecedente, como bien se señaló en la relación, nos encontramos con un proyecto construido distinto al autorizado. El proyecto autorizado buscaba captar el agua a través de una piscina pulmón excavada. Ustedes pueden ver la imagen que está sacada de la adenda número 1 de la empresa. Se pretendía construir una piscina que captaba el agua. Esta piscina iba a tener una zanja con una parte rocosa para que impidiera el paso de la fauna, como por ejemplo el chungungo. Pero ¿qué se construyó finalmente? Un sistema distinto, que es que se capta el agua ya no a través de una piscina, sino a través de 2 bombas de impulsión en el fondo del mar. Proyecto y modificación que, por lo demás, reitero, fue solo objeto de una consulta de pertinencia en octubre de 2015, meses después de haber dictado la medida provisional, muchos meses después de haber empezado la construcción y, por lo demás, vuelvo a repetir, nunca habiendo presentado el Plan Global de Protección y Monitoreo del Chungungo. ¿Qué constatamos además? La bióloga de la empresa reconoció expresamente, y eso está en el expediente, de que no se había adoptado ninguna medida de protección en la etapa de reproducción y apareamiento del chungungo. Recordemos también que Pampa Camarones tiene otro procedimiento sancionatorio que también está siendo revisado por este tribunal. Y en ese procedimiento sancionatorio se sancionó a Pampa Camarones por no tener una bióloga permanente en este sector de construcción de obras de succión de agua marina. En ese procedimiento, la empresa presentó un documento que se llama Plan de Caracterización de Borde Costero, que era una obligación de la RCA más bien. Y ese plan de caracterización de borde costero tiene un plan de manejo del chungungo donde la empresa se compromete a hacer ahuyentamiento acústico de la especie, a limitar y paralizar los trabajos en etapa de reproducción y a trasladar los individuos que se encontraban en la zona intermareal. La empresa reconoció que no se adoptaron ninguna de estas medidas. Recapitulando, la empresa empezó a construir sin presentar el plan, condición con la que se le entregaba a la RCA. Construye un sistema distinto al autorizado.
La propia empresa reconoce que no se hizo ahuyentamiento acústico, no se tomaron las medidas en etapa de reproducción y tampoco se hizo traslado de especies en la zona intermareal. Para esta superintendencia es evidente que se levantaba una hipótesis de riesgo que fundamentó la dictación de las medidas provisionales. Yo aquí quiero ser claro, las medidas provisionales no son invasivas en cuanto a la afectación de la empresa, porque la verdad es que repiten compromisos de la RCA que estaban incumplidos. ¿Cuáles son las observaciones de la empresa principales en relación a la hipótesis de riesgo? La empresa señala que aquí el hecho de que hayan construido algo distinto al autorizado no es importante, porque ellos en la adenda 1 decían que este sistema original era preliminar. Y nosotros insistimos en que el hecho de que la adenda 1 diga que el sistema es preliminar no habilita a la empresa a construir lo que se le parezca. Sobre todo si, recordando la evaluación ambiental, los servicios le exigían a la empresa ser clara con lo que iba a construir, porque justamente eso iba a determinar y justificar si habían impactos que manejar. La empresa dice que aquí está mal levantada la hipótesis de riesgo porque con el oficio del Cernapesca se identificó que podía succionarse agua en la zona intermareal, siendo que el CIAM actualizado implicaba succionar desde el fondo marino. Pero si ustedes revisan el informe de fiscalización y la resolución que dicta las medidas provisionales, nosotros consideramos que el riesgo se producía donde fuera la succión, ya sea en la zona intermareal o en el fondo marino, y de hecho la superintendencia considera el CIAM actualizado al momento de dictar las medidas provisionales. Y aquí el riesgo evidentemente era de succionar la especie, tanto el chungungo como crustáceos y algas que eran de su dieta. Nosotros sabemos que estas bombas tienen un canastillo y nunca se pensó que iba a succionar el animal completo, pero sí lo iba a arrastrar y le iba a producir fracturas, contusiones, desgarros. Y aquí quiero ser claro que nosotros tuvimos muchas reuniones con el Cernapesca y con los técnicos de la superintendencia y nos decían, ojo, con el CIAM actualizado aún se mantiene la hipótesis de riesgo que hay que manejar. Y reitero, las medidas que se ordenaron, en su mayoría son solo reiteraciones de compromisos incumplidos de la RCA. Por lo tanto, para esta superintendencia es evidente que aquí hay un riesgo. Aquí hay una evaluación ambiental a lo menos extraña, una declaración que después le hace levantar una línea de base de medio ambiente biótico, después le condicionan esa RCA que entregue un plan de monitoreo y protección del chungungo que no se entregó ya estando todo construido, y por lo tanto para esta superintendencia es evidente que se configura el riesgo y ameritaba esta dictación de las medidas. El segundo vicio al que me quiero referir es a la duración de las medidas provisionales y su extinción. Como bien sabemos, ya hemos debatido, estas medidas fueron preprocedimentales y por lo tanto si no se formulaban cargo en un plazo de 15 días hábiles, quedaban sin efecto. ¿Cuál es el problema? Es la consecuencia que la empresa le atribuye al vencimiento del plazo. Porque cito textual de lo que dice el reclamo de la empresa. Al cumplirse el plazo sin formular cargos, la resolución 714 queda de pleno derecha extinta, es decir, perdió sus efectos jurídicos, siendo eliminada de la esfera jurídica y por ende no susceptible de ser fiscalizada por la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Cuáles son nuestros comentarios? En primer lugar, hay una inconsistencia real de la empresa, porque a nosotros nos dijeron en sede administrativa que no cumplir este plazo o que se venza el plazo sin formular cargo implica un vicio de nulidad de las medidas. Y en sede judicial nos dicen no, es caducidad. Pero el problema es que cuando nos dicen que es caducidad, le achacan los efectos de la nulidad. Porque si bajamos esta problemática a la teoría del acto jurídico, las únicas instituciones que permiten que un acto jurídico desaparezca de la esfera del derecho es la nulidad, que aquí no se da, o la inexistencia para aquellos que adscriben a esa teoría. Pero si tenemos medidas que se dictan de manera preprocedimental, se cumple el plazo de 15 días y no se dictan, no se formulan cargos, esto es un acto jurídico sujeto a modalidad y la modalidad sería un plazo extintivo, que por lo tanto extingue el acto, pero no lo anula, y por lo tanto en el tiempo que existió, surtió todos sus efectos legales, habían obligaciones y por lo tanto son susceptibles de ser fiscalizadas por la superintendencia. Y aquí la doctrina es bastante conteste. De hecho, el profesor Jorge Bermúdez, en su libro de Derecho Administrativo General, al referirse a la caducidad, dice expresamente, como puede apreciarse, aquí no existe un vicio de legalidad o vicio alguno en el acto administrativo. Simplemente, dice, ha ocurrido una circunstancia de hecho a la que el ordenamiento jurídico le atribuye un efecto extintivo. Hay un libro más o menos nuevo que se llama La extinción de los actos administrativos, donde se cita al profesor Hugo Caldera, y qué es lo que se señala respecto a la caducidad. Leo con su venia y su señoría ilustre, dice, la caducidad opera solo hacia el futuro, no alterando los efectos que hubiesen emanado del acto válidamente formado, mientras que la invalidación es la que opera retroactivamente, eliminando los efectos que se generaron a partir del acto viciado. Por lo tanto, su señoría ilustre, aquí las medidas tuvieron efecto en 15 días,
el hecho de que se hayan extinguido por el vencimiento del plazo no implica que desaparecieron de la esfera jurídica del derecho y, por lo tanto, en ese periodo en que sí surtieron efecto, generaron obligaciones susceptibles de ser fiscalizadas por esta superintendencia. ¿Cuál es el otro vicio que se levanta por empresa Pampa Camarones? Que no tuvo conocimiento de ciertos antecedentes de la resolución reclamada, específicamente el informe de fiscalización de cumplimiento y los ordinarios al Cernapesca y sus respectivas respuestas. Al respecto, nosotros consideramos que eso no genera ninguna afectación a la empresa, porque es efectivo, nosotros le notificamos la resolución reclamada, esos antecedentes no estaban en SNIFA, porque hubo un problema técnico ese día y al día siguiente, pero se le entregaron por correo electrónico todos esos antecedentes y pudieron ser informados al momento de presentar este reclamo. Ellos dicen sí, pero nosotros teníamos que tener esa oportunidad de observarlo en sede administrativa, lo que implica que ellos a lo mejor tenían algo que decir respecto a esos antecedentes en sede administrativa. Pero nos damos cuenta que respecto al informe de fiscalización, de cumplimiento de medidas provisionales, en esta sede no cuestionaron en ningún momento las consecuencias técnicas. Y los oficios del Cernapesca tampoco son innovativos. Estábamos tratando el riesgo, que fue la materia discutida en todo el procedimiento administrativo. El otro vicio que se levanta por la empresa Pampa Camarones es que nosotros no les resolvimos el recurso de reposición en un plazo de 30 días, que es el que señala el artículo 59 de la ley número 19.880. Solo quiero señalar que aquí la jurisprudencia, tanto administrativa como judiciales, contestan que los plazos para la administración no son fatales. De hecho, la Corte Suprema ha tenido que crear la figura que sabemos que es el decaimiento del procedimiento administrativo, que es, entre comillas, una forma de sancionar y dejar sin efecto un procedimiento cuando pasan 2 años de demora injustificada en su resolución. Aquí la verdad es que estamos muy lejos de cumplir los requisitos del decaimiento del procedimiento administrativo. Es más, en el día 28 o 27 aproximadamente de este plazo de 30 días, la empresa hace importantes presentaciones a la superintendencia respecto de las cuales teníamos que hacernos cargo para sacar una resolución motivada, que es la que se reclamó. Y yo, solo para terminar este punto, cito el dictamen reciente de la Contraloría 59.466 del año 2015, donde es clara al señalar que los plazos no son fatales para la administración, ni su vencimiento implica la caducidad o invalidación del acto de que se trate. Ya para ir cerrando, quiero tocar 2 temas importantes, porque acá podemos ventilar argumentos, podemos levantar vicios, pero lo importante es determinar cómo la resolución reclamada afecta a Pampa Camarones. Porque recordemos que el reclamo de ilegalidad no requiere simplemente levantar una ilegalidad, requiere también levantar una afectación, porque dice el artículo 56, los afectados por la resolución de la superintendencia. Y la resolución reclamada afecta a Pampa Camarones en 2 puntos muy precisos, que son que se le determinó que se incumplió la medida provisional de entregar el plan global de protección y monitoreo del chungungo, y en aquella parte donde se le remiten los antecedentes al CEA para que reconsidere su resolución respecto a la consulta de pertinencia. Esos son los 2 puntos precisos que le podrían llegar a afectar a Pampa Camarones de la resolución reclamada, y yo ahora voy a justificar por qué está correctamente resuelto. En la pantalla ustedes pueden ver en primer lugar que la resolución reclamada da por cumplidas todas las medidas provisionales, salvo una, que es la que voy a señalar, y eso evidentemente no causa ningún agravio. En el resuelvo tercero concluimos que alzaremos la medida de sellado de tuberías, también no le causa agravio, pero en la segunda parte del resuelvo tercero es la que le podría llegar a afectar, porque como dije recién, nosotros le remitimos los antecedentes del Cernapesca al CEA para que reconsiderara su resolución respecto a la consulta de pertinencia. Y el otro punto que le podría causar agravio, como bien dije, es el resuelvo cuarto, donde se le determina que la empresa incumplió su medida provisional de entregar el plan de monitoreo y protección del chungungo. ¿Por qué esto está correctamente resuelto, su señoría ilustre? Me voy a referir primero a la determinación de que se incumplió una medida provisional. La única medida provisional que se determinó incumplida fue no entregar el plan global de monitoreo y protección del chungungo. Recordemos que esta era una obligación de la RCA, que ellos tenían que haber cumplido antes de construir el proyecto. Por lo tanto, la medida provisional solamente reitera una obligación incumplida de la RCA, que era condicionante del desarrollo del proyecto. Y la verdad es que aquí no había discusión en cuanto a que esta obligación se incumplió. Nosotros, cuando dictamos las medidas provisionales, le dimos a la empresa un plazo de 10 días para que entregara este plan global. Es decir, estos 10 días estaban dentro de los 15 días hábiles en cuanto a las medidas estaban vigentes, en ese periodo en que estaban vigentes. La empresa, el día 22 de septiembre, entrega este plan global, pero incompleto. De hecho, casi un mes después, tiene que hacer una presentación complementaria, donde entrega aspectos metodológicos del muestreo intermareal y submareal y una metodología de comunidades plantónicas.
toda la información que entregó la empresa nosotros la remitimos al Sernapesca para que ellos nos dijeran, la empresa cumplió con esta obligación de presentar su plan global, que debió haber cumplido ya hace mucho tiempo, y el Sernapesca fue claro y nos dijo que no. ¿Y por qué se lo remitimos al Sernapesca? Porque la RSA decía que ellos tenían que evaluar esto. El Sernapesca dijo que aquí no se cumplió con esta medida de plan, de entrega de plan global de protección y monitoreo del chungungo, porque no tenía un plan de contingencia en caso de que se afectaran especies y no tenía medidas de protección para el chungungo. Y esa misma conclusión fue compartida por la División de Fiscalización de la Superintendencia, que dijo que aquí más que un plan era un diseño de plan. Y reitero, el hecho de que se incumplió la obligación de entregar un plan global no es un hecho discutido. La empresa nunca ha dicho sí, sí cumplí. Por lo tanto, no entendemos cómo este resuelvo, que le levanta un incumplimiento que era de la RCA, que después se reiteró en una medida provisional, podría causarle una afectación ilegítima. Nosotros como superintendencia somos claros y decimos que aquí se incumplió esta medida, reiteraba una obligación de la RCA y la empresa nunca dijo y controvirtió el hecho de que la cumplió. Por lo tanto, está correctamente resuelto. El otro resuelvo que le podría haber afectado a Pampa Camarones es aquel donde le remitimos los antecedentes al CIA, como ya les he dicho, donde recordemos que acá como Pampa Camarones modifica su proyecto, ellos recién en octubre del año 2015 presentan una consulta de pertinencia, meses después de haber dictado las medidas provisionales y muchos meses después de haber iniciado la construcción del proyecto distinto. Nosotros consideramos que el CEA omitió uno de los pronunciamientos más importantes, que era el del Sernapesca. Incluso el CEA resolvió esto en 3 semanas, y lo más importante, el CEA resolvió diciéndole que no era un cambio de consideración, siendo que a esa fecha ni siquiera la empresa había presentado este plan global de monitoreo y protección del chungungo, que era requisito de la RCA. Por lo tanto, nosotros fuimos los que le pedimos esta opinión al Sernapesca, y el Sernapesca nos entrega su opinión diciendo que en las condiciones actuales del proyecto no podemos asegurar que no se va a afectar el chungungo. Y después dice, en el leo textual, dice, este servicio no puede asegurar que el proyecto SIAM no causará ningún daño a la alondra felina, que es el chungungo, ya que puede existir un riesgo hipotético cuando comience el funcionamiento de dicho proyecto, debido a que el chungungo utiliza la columna de agua para alimentarse y desplazarse. Nosotros como superintendencia, considerando la extraña evaluación del proyecto, donde se le hace levantar una línea de base de medio ambiente biótico, donde se le condiciona a la RCA que presente un plan, donde el plan nunca lo presentan, donde presentan esta carta de pertinencia, se resuelve sin haber presentado ese plan, consideramos que a lo menos era extraño. Y nosotros, más que algo correcto, consideramos que era nuestra obligación derivar los antecedentes al CEA para que reconsiderara su respuesta a la consulta de pertinencia o a lo menos se levantara toda la información. Porque aquí yo creo que más que un riesgo hipotético es un riesgo concreto. Aquí habían estructuras que se van a construir y van a operar en una zona donde sí habita el chungungo y ha sido reconocido por la misma empresa. Por lo tanto, para esta superintendencia, su señoría ilustre, considerando todos los problemas que se dieron en la evaluación, todos los problemas que se dieron en la construcción, donde se construye algo distinto al autorizado, sin cumplir con las obligaciones de la RCA, ameritaban a lo menos que nosotros deriváramos los antecedentes al CEA para que reconsiderara su opinión. En consecuencia, estos únicos 2 puntos que pueden afectarle a Pampa Camarones de la resolución reclamada, consideramos que están perfectamente resueltos. Para finalizar, quiero hacerme cargo de por qué nosotros no renovamos las medidas provisionales y de justificar por qué. El riesgo se producía por construir, ¿no es cierto?, un sistema distinto al autorizado, no habiendo presentado el plan de monitoreo y de contingencia y de protección del chungungo, y en la operación, entonces riesgo de construcción y riesgo de operación. Nosotros dictamos las medidas, dentro de las medidas que les dictamos a Pampa Camarones, le exigimos entregar una carta GAN, que nos aclararan cuándo iban a terminar la construcción de este sistema distinto al autorizado. Y nos confirmaron que el sistema ya estaba construido. Por lo tanto, era inoficioso renovar la medida, siendo que ya el sistema estaba todo construido y el chungungo ya estaba ahí. Por lo tanto, ahora el riesgo se podía hacer concreto de nuevo cuando este sistema operara. Pero nosotros hemos estado en constante comunicación con la Gobernación Marítima y la empresa hasta el día de ayer no tenía la concesión marítima. Por lo tanto, ellos no pueden hasta el momento succionar agua y por lo tanto no se hace concreto el riesgo de las obras en operación. En razón de todo lo anterior, de que la empresa ha incumplido la RCA, que nosotros como medidas provisionales le reiteramos los compromisos incumplidos en la RCA, acreditando una hipótesis de riesgo real de afectación, considerando que la RCA se le entrega bajo condición de que presente un plan de monitoreo y protección del chungungo que nunca entregó, nosotros concluimos que las medidas fueron perfectamente dictadas.
y que la resolución reclamada en aquellos resuelvos que le pueden causar un agravio a la empresa están correctamente resueltos y justificados. En razón de lo anterior, solicitamos a su señoría ilustre el rechazo del presente reclamo con costas. Muchas gracias. Señor presidente, me gustaría hacer rectificaciones de hecho. Por favor. En primer lugar, como bien señaló mi distinguido contradictor, el Plan Global de Protección y Monitoreo del Chungungo fue una medida establecida en consideración que la medida preliminar de captación de agua de mar está ubicada en el intermareal rocoso y que se iba a intervenir mediante la construcción de una piscina. Ese era el objetivo del plan, el objetivo original. Era estar monitoreando que la construcción que se iba a realizar en el lugar donde habitaba el Chungungo no lo afectara. ¿Qué fue lo que dijo la bióloga del proyecto? Está constatado en el acta. No señaló que no adoptó ningún tipo de medidas. Por eso, hechos en el acta. La bióloga señaló que las medidas no se adoptaron porque los trabajos eran esporádicos. ¿Y por qué son esporádicos? Porque el SEAM actualizado se construyó fuera del mar y se instaló mediante una embarcación. Todos esos hechos constan en el expediente. Por ende, todo lo que señaló mi distinguido contradictor no es un antecedente técnico suficiente e idóneo para haber motivado las medidas provisionales. Muchas gracias. Gracias. Voy a iniciar preguntándole al abogado, a la reclamante. Tengo una duda respecto justamente de lo último que proyectó el abogado de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de los resuelvos que están impugnados, porque la impugnación es parcial, no es total. Así es. Okay. Los resuelvos que usted impugnó, o que su representada impugnó, es del 1 al 4. Así es. Y mi distinguido contradictor señaló que eran solo 2. Estoy de acuerdo, eso Lo que me parece extraño. tiene que responder las preguntas que yo le haga y le No hay pido por problema. favor que no manifieste opiniones entre medio. Una de los resuelvos tenía justamente que ver que se daba por cumplida una de las medidas provisionales, y es en ese mismo resuelvo efectivamente donde se remiten los antecedentes. Es en aquella parte en que se remiten los antecedentes donde va el vicio que usted nos relató, o usted está impugnando el resuelvo que da por cumplida la medida provisional. No, yo estoy impugnando el resuelvo al iniciar un procedimiento administrativo ilegal para determinar una alusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, como lo señalé a lo largo de mi alegato. Ya. Ya. No más preguntas para el abogado de la reclamante y al abogado de la Superintendencia del Medio Ambiente. No me quedó claro ni del alegato del reclamante ni de su alegato si es que hay un procedimiento sancionatorio en la actualidad. No, todavía no se ha instruido y justamente es porque se estaban recabando todos los antecedentes, pero sí es la derivación formal que está en la resolución de los antecedentes para instruirlo, pero todavía no se instruye actualmente. Y en segundo lugar, cuando usted menciona que no hay un perjuicio respecto del resuelvo número 1, que es el que rechaza el recurso de reposición, ¿podría explayarse y detallarse por qué no habría perjuicio respecto de esa parte de la resolución? No, sí es evidente que los resuelvos donde le rechazamos el recurso efectivamente le causan un perjuicio a la empresa, y específicamente porque levanta una hipótesis de riesgo que nosotros descartamos. Pero lo que en verdad nosotros consideramos que le podría llegar a afectar a ellos es que nosotros les iniciemos un procedimiento sancionatorio por incumplimiento de medida provisional y que les remitamos los antecedentes al SEA. Por eso yo fui que en el fondo le hice énfasis a esos dos argumentos que eran los que podían realmente afectarle. Ya. Y en tercer lugar, quisiera saber si es que usted podría profundizar sobre el efecto que tiene el plazo de los 15 días en el caso de las medidas provisionales procedimentales. Sí, no, como lo señalé en mi alegato, el hecho de que se cumpla el plazo de 15 días, nosotros no discutimos que las medidas quedan sin efecto, porque lo dice la ley. El punto es que eso no implica que el tiempo en que duraron las medidas hayan surtido sus efectos, sus obligaciones, porque lo que opera es la caducidad, no la nulidad. Y la caducidad fue reconocida por la misma empresa en el escrito de su reclamo. Gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias.